Hola, comencemos con la resolución de problemas. Hoy vamos a ver el primer ejercicio, que es determinación de sólidos en agua. El enunciado dice lo siguiente. Se lleva a cabo el muestreo de agua de un río que arrastra sustratos, por lo cual como primer análisis se decidió determinar los sólidos contenidos. Se extraen 25 muestras de diferentes puntos a lo largo y ancho del río, para diferentes profundidades. Determinación realizada por monitoreo previo. En el lapso de 8 horas de trabajo, obteniéndose así un volumen aproximado de 250 litros según la tabla. Tiempo en horas, de 7:30 de la mañana hasta 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Se ha tomado volúmenes en litros de 10, aproximadamente de 10 litros en cada colecta. Todas las muestras fueron transportadas al laboratorio de ingeniería ambiental de la UPA, donde fueron homogeneizadas por ser una muestra compuesta. Se realizó el análisis por triplicado. El primer ensayo fue realizado y se determinó sólidos sedimentables, de donde se obtuvo los datos promedios siguientes. Para una muestra de 1 litro, en cono de Imhoff, a los 15 minutos se realizó el raspado y a los 60 minutos se hizo la medición, dando de promedio 3,50 mililitros de sedimento. Nota, en esta prueba se apreció que no existen sólidos flotables, lo que se confirmó en los remanentes del cuarteo almacenados en el tambor principal de muestra, que no presentó ningún sólido flotante. La segunda determinación fue sólidos totales. Con 100 ml de muestra se pesó una cápsula de porcelana de 150 ml previamente desecada a 105 grados centígrados, dando un peso de 96,735 gramos. La muestra fue trasvasada de la probeta graduada de vidrio de 100 ml a la cápsula, con el cuidado de no dejar remanentes en ella, para lo cual se agitó constantemente en el trasvase. Se introdujo el sistema formado a un horno de secado y se sometió a un flujo de calor seco a 80 grados centígrados, hasta evaporación total del líquido, tras lo que se incrementó la temperatura a 90 grados centígrados por un lapso de 15 minutos. Transcurrido el tiempo se volvió a incrementar la temperatura hasta 105 grados centígrados por 4 horas. Finalmente se retiró el sistema tratado a un desecador con sílica gel para su enfriamiento y pesado, obteniéndose 97,052 gramos. Posteriormente se calcinó a 550 grados centígrados por 30 minutos en mufla, el material seco, y se obtuvo un peso estable de 96,869 gramos. La tercera determinación fue sólidos suspendidos totales, realizando la operación de filtrado al vacío, previo el análisis con un filtro de lana de vidrio de 1,2 micrómetros de poro. Se pesó una cápsula conteniendo el filtro y se obtuvo 29,253 gramos. Luego se procedió a desecar a 105 grados centígrados durante 2 horas, para finalmente obtener un peso constante de 29,387 gramos para una muestra de 100 ml. El filtrado se empleó para determinar sólidos disueltos totales, procedimiento como para los sólidos totales. La cápsula empleada pesó 108,712 gramos y la cápsula con el sólido seco 108,895 gramos. Estas cápsulas se guardaron en desecador para la próxima determinación. La cuarta determinación fue sólidos suspendidos fijos y sólidos disueltos fijos, partiendo del análisis de las muestras que fueron guardadas en el desecador. A 550 grados centígrados en mufla se calcinaron ambas muestras durante 1 hora y media, obteniéndose los siguientes pesos de muestra calcinada: 29,323 gramos y 108,776 gramos respectivamente para los suspendidos y los disueltos. La pregunta: ¿cuál serán los valores de los diferentes sólidos para la muestra compuesta tomada del río? Solución. Vamos a
primeramente ver el promedio de muestras que se ha obtenido, para lo cual se va a utilizar la siguiente tabla. Entonces, de la homogeneización, la muestra total es: a las 7:30 am se ha tomado todos estos volúmenes, por tanto se ha sumado un volumen aproximadamente de 50 litros por cada medición realizada, de lo cual la suma total viene a ser 250,4 litros. Esta cantidad de muestras se ha tomado porque el caudal del río es bastante grande. Es por eso que el volumen que se ha tomado es de 10 litros, es un volumen bastante grande, el cual al final suma un volumen muchísimo más grande, pero en comparación al caudal que tiene el río, es una muestra bastante pequeña, se podría decir. De todas formas, se ha homogenizado y se ha obtenido 250,4 litros. A partir del cuarteo se va a obtener lo siguiente. Se ha obtenido un volumen total, que es la sumatoria de los volúmenes muestreados en cada sección, de 250,4 litros. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esta es la matemática del proceso de cuarteo. Dividir entre 4, así hasta obtener un volumen que sea manejable. Pero el proceso en realidad lo que ha hecho es lo siguiente. De los 250 litros que se ha obtenido en total, se ha dividido en 4 porciones. Es decir, si estaban contenidos en un tambo que tiene un volumen total de 300 litros, de ese tambo se ha bajado a 4 recipientes, dividiendo en 62,6 litros a cada uno de los 4 recipientes. De esos 4 recipientes se ha eliminado 3 y se ha quedado con 1. De ese recipiente que se ha elegido para continuar el procedimiento, otra vez se divide en 4. En otros 4 recipientes más pequeños se trasvasa 15,6 litros a cada recipiente. De los 4 recipientes que se ha obtenido, se eliminan 3 y me quedo con 1. Y ese otra vez lo divido entre 4 y lo trasvaso a 4 recipientes mucho más pequeños. Y en esos recipientes ya contengo 3,9 litros. De esos 3,9 litros elimino 3 y me quedo con 1. Y con ese es con el que se va a realizar los análisis. Entonces todos los remanentes se lo vuelve a acumular en el tanque principal y se deja reposar para ver si es que existe alguna separación, algún cambio aparente, para ver qué probables fenómenos podrían ocurrir. Para este caso se ha visto que en el tambo principal no ha existido separación de sólidos flotables, por ejemplo, lo que confirmaba el primer análisis que se ha realizado en Konodimov. Entonces, para las muestras, para la determinación de las propiedades, se ha utilizado simplemente 4 litros aproximadamente. El primer cálculo que se ha realizado es el de sólidos sedimentables. Los sólidos sedimentables, según el problema, después de 60 minutos de reposo en Konodimov se ha obtenido 350 ml de sedimento y se ha utilizado una muestra de 1 litro. Por tanto, 350 ml entre 1 litro va a dar 350 mililitros por litro. Ahora bien, yo tengo que redondear este valor a un número de cifras significativas. Aquí hay una división que divide un número que tiene 3 cifras significativas entre otro número que solo tiene una cifra significativa. Por tanto, el resultado puede tomarse con una sola cifra significativa y redondear el número calculado hasta una sola cifra significativa. Como es un valor impar, me ha salido 50, entonces redondeo al inmediato superior. Para cumplir la cifra significativa única que debe tener
el resultado. Por cuestiones de practicidad, puedo redondear hasta 2 decimales, como pueden observar en este otro resultado, hasta 2 decimales. ¿Por qué? Porque el volumen, según el instrumento que yo haya utilizado, seguramente me ha debido poder dejar medir, el cono de Dimov en este caso, me ha dejado medir hasta con 2 decimales. Es por eso que esta respuesta, rompiendo un poquito la teoría que dice que se debe redondear un cálculo hecho a la menor cantidad de cifras significativas, puedo romper ese esquema con la idea de que el cono de Dimov en realidad no medía 1 litro exacto, sino medía 1,00 ml. De ahí es que mi respuesta puede quedar como 3,50 mililitros por litro. Seguidamente a eso, hemos realizado la determinación de los sólidos flotables. Y los sólidos flotables era 0. No ha existido sólidos flotables. Se ha verificado esa nulidad en el tanque principal, en donde tampoco se ha obtenido ningún flotable. Posteriormente se ha realizado la determinación de los sólidos totales. Los sólidos totales se calcula de la siguiente manera. Teníamos la masa de la cápsula más el sólido total menos la masa de la cápsula. Como dato nos daban la masa de la cápsula vacía y nos han dado la masa de la cápsula después del proceso conteniendo los sólidos totales. Tenemos el volumen de muestra, por tanto de ahí sale, reemplazando sus datos, nos sale este valor de 3,17 gramos por litro. Otra vez tendríamos que reemplazar el valor a una sola cifra decimal, que sería 0,1 litros, y tendríamos 3 gramos por litro. Pero el valor aceptable también es de 3,17 gramos por litro, con 2 decimales por lo menos para más precisión. Seguidamente tenemos los sólidos volátiles totales. Los sólidos volátiles totales son, tenemos la masa con la cápsula y más el sólido total. Si a eso le retiro el valor de la masa con la cápsula más los sólidos fijos totales, que es lo que se obtiene, lo que se pesa en laboratorio, estos valores son pesados en laboratorio, y el volumen de la muestra, puedo obtener el sólido volátil, porque el sólido total menos el sólido fijo que ha quedado en la cápsula me da los sólidos volátiles, que es lo primero que se calcula, los sólidos volátiles. Por tanto, tendré que 1,83 gramos por litro existe de sólidos volátiles totales. Posteriormente calcularé los sólidos suspendidos totales, que se calcula de forma parecida. Se debe realizar el filtrado primero y he obtenido una masa que contenía una cápsula, el filtro, que es de lana de vidrio. Después de realizar el procedimiento me ha quedado todo esto, cápsula más filtro más sólido sedimentable total, que he obtenido después de haber filtrado. Y esos valores se expresan acá y el resultado es 1,34 gramos por litro. Posteriormente calculamos los sólidos disueltos totales. Y los sólidos disueltos totales se calcula con las siguientes masas, que es la masa de la cápsula más el sólido disuelto total menos la masa de la cápsula. Se saca la diferencia y se obtiene el resultado. Los sólidos suspendidos volátiles se calcula de la misma forma. Siempre un sólido suspendido se calcula a partir de la filtración y por el empleo de un filtro. Ojo, tengan mucho cuidado, mientras que los disueltos no necesitan filtración y los totales mucho menos. Pero cuando hablamos de suspendidos siempre debe haber el proceso de filtración y de ahí se obtienen los resultados. En este caso teníamos la masa de la cápsula más el filtro más los sólidos suspendidos totales, y a eso le hemos quitado
la masa de la cápsula más el filtro más los sólidos suspendidos fijos. ¿Qué significa esto? Que hemos llegado a hacer una calcinación. Los sólidos suspendidos, si son volátiles, cualquier procedimiento para determinar volátiles se hace a través de la calcinación en mufla a 550 grados centígrados. Entonces, este procedimiento, y para cualquier otro volátil, es a 550 grados centígrados en mufla. De ahí se obtiene que se tiene un sólido volátil de 0,64 gramos por litro. Finalmente tenemos los disueltos volátiles, y los disueltos volátiles me da un resultado de 1,19 gramos por litro. Todos estos resultados son calculados de valores experimentales, pero nosotros con estos valores calculados también podemos calcular lo siguiente. Por diferencia de pesos puedo calcular lo siguiente. Los sólidos fijos totales, por ejemplo, son los sólidos totales experimentales menos los sólidos volátiles totales que también he determinado experimentalmente. Y esos dos se restan y me da 1,34 gramos por litro. El redondeo correcto es de 1 gramo por litro. Tengo los sólidos suspendidos fijos, que son los totales menos los volátiles, que igual por diferencia de los valores experimentales obtengo 0,70. Los sólidos disueltos fijos, lo mismo. La diferencia de los totales menos los volátiles me da 0,64 gramos litro. Ojo, ustedes pueden decir que aquí hay muchas coincidencias numéricas. Sí, son justamente eso, coincidencias nada más. Por ejemplo, los sólidos disueltos fijos es 0,64. Los sólidos suspendidos volátiles es 0,64. No se confundan, no tiene nada que ver con el método. Son valores que por casualidad han resultado idénticos, pero las definiciones, lo que expresan, son conceptos totalmente diferentes. No vayan a confundirse, por favor. La comprobación. Tenemos que los sólidos totales tienen que ser igual a los sólidos suspendidos totales más los sólidos disueltos totales. Y sumando me da 3,17 gramos por litro. Lo cual, comprobando, vamos a ver y confirmar que sí es correcto. Los sólidos totales es igual a 3,17 gramos por litro de forma experimental. Por tanto, comprobando los resultados que hemos obtenido, sí nos proporciona el mismo valor. Entonces, para nosotros, la determinación de sólidos se realiza de esta manera. Existe otra forma de calcular en donde, para conocimiento general y para que ustedes puedan determinar, en vez de determinar los sólidos volátiles, yo puedo determinar los sólidos fijos. ¿Qué tendría que hacer? A la masa que contiene los sólidos fijos totales, le resto la masa de la cápsula que he utilizado para la determinación y obtengo los sólidos fijos totales. ¿Se dan cuenta? Si yo resto esto menos esto, obtengo directamente los sólidos totales. Pero ¿cuál es el problema? Que estaría brincándome una operación. Por ejemplo, a los sólidos totales les resto la cápsula, sí, porque es directa la medición. He utilizado la cápsula, la he secado y he pesado esto, entonces puedo restar. Mientras que para los volátiles, ¿qué he hecho? Este resultado que tengo aquí lo he calcinado a 550 grados centígrados y he obtenido este valor. Por tanto, lo correcto es restarle a este valor inicial, este valor que he obtenido al final. Porque si resto desde aquí hasta aquí, puede que esté introduciendo algún error por pérdida de peso de la cápsula. La cápsula puede que haya perdido algún peso por el brusco calentamiento que ha sufrido. Por tanto, si yo resto esto menos esto, estoy obviando ese pequeño porcentaje que tal vez pueda influir en el resultado. Pero también es válido, puedo utilizar esto menos esto y directamente determinar sólidos fijos totales. Con ese comentario los dejo con el ejercicio y les pido por favor que lo revisen. Cualquier error o detalle que ustedes puedan encontrar en el problema, les pido por favor que me comenten. Que tengan un bonito día y hasta luego.